como todos los lunes, ya está aquí Claudio Flores. Hoy no lo tenemos vía Skype, lo tenemos aquí en vivo y a todo color. ¿Cómo estás? Muy bien, Mario. Un placer, como siempre, estar aquí los lunes contigo, arrancando la semana con todo. Muchas gracias. A ver, cuéntanos, ¿de qué va la guerra de narrativas de hoy? Pues mira, hoy es una guerra de narrativas, Mario, que es de estas que nos duelen a los mexicanos, a las mexicanas, porque habla sobre impunidad e inseguridad, ¿no? Dos temas que están muy unidos, que lo acabamos de ver por toda la primera parte del noticiero, todo esto que está pasando en el país, que nos habla de un país cuya seguridad, cuya justicia pareciera estar ausente, ¿no? Estamos en un país en una crisis, yo diría, nacional de impunidad, una crisis que no tiene que ver con zonas, estados, ni siquiera yo diría partidos, tiene que ver con el nivel municipal, el nivel estatal, el nivel federal, y lo estamos viendo en el norte, en el centro, en el sur del país, en ámbitos urbanos, en ámbitos rurales, y pareciera que el país se nos está desdibujando, Mario, y ya no lo encontramos, ¿no? Así es. Ya no encontramos dónde podemos estar seguros. Yo preguntaría ahí a quienes nos están viendo en la tele, ¿se sienten seguros? ¿Se sienten seguras de salir a andar en las calles, salvo de ir a trabajar? ciertos lugares, pienso estados, por ejemplo, Campeche, que le ha ido bien en los últimos tiempos. Sí. Quizá el propio caso de Yucatán. Un poco Mérida, ¿no? Está siendo hasta un polo de atracción de quienes están buscando paz. Algunas ciudades del centro, Querétaro, por ejemplo, que fuera de los casos de las carreteras. ¿No? Pero en realidad hacemos un recuento de violencia en Sinaloa, lo de Tamaulipas de estos días, en el caso de la Ciudad de México, que hemos tenido también algunos reportes con datos duros de incrementos. Sí. Ese es por un lado. Entonces, toda esta narrativa que estamos viendo, que no es, de pronto nos dicen, oiga, es que nada más dan noticias malas. No, es que damos noticias. Y luego las noticias resulta que son malas porque se está replicando esto que señalas en muchos puntos del país. Y lo que estamos viendo en términos ya narrativos, como análisis del fenómeno de comunicación, que es lo que tratamos de hacer con Guerra de Narrativas, hay dos narrativas importantes. Una, la de una ciudadanía enojada, que estamos molestos, que nos sentimos agredidos por una situación donde no podemos ir a trabajar en paz, ir a la escuela en paz, movernos por la ciudad en paz, movernos por nuestro país en paz. Y por el otro lado, una narrativa del gobierno, Mario, que pareciera siempre ser justificatoria, siempre buscando como el lado de a ver, aquí estamos bien, el oasis del DF, ¿no? Es decir, todo como justo más en un papel de envolver la realidad, de tratar de empaquetarnos una realidad donde los mexicanos nos sintamos mejor por lo que estamos viendo, pero el problema es que todos los días sistemáticamente estamos viendo, digamos, datos en contra. Es un poco esta crisis del sistema judicial mexicano, Mario, metafóricamente es como si tuvieras un coche que es caro, que te salió caro, que no arranca, que cuando arranca avanza una cuadra, pero en reversa, ¿no? Esa es un poco la sensación que leemos en la molestia ciudadana sobre un sistema judicial que el ciudadano piensa que ir a un ministerio público es básicamente ir a perder el tiempo, sabe que va a ser muy difícil, digamos, que recibir justicia respecto a un evento concreto. Desde un robo de celular en el transporte público, que lo viven miles de mexicanos y de mexicanas al día. Cada 5 minutos se asalta un comercio en nuestro país, cada 4 minutos se viola a una mujer en nuestro país y estamos ya en unas tasas de impunidad y unas tasas de prevalencia del delito que pareciera que tendríamos que salir ahora a la ciudadanía a exigir que se cumpla la ley. Tipo lo que acaba de anunciar precisamente el domingo pasado, ayer, Mauricio Merino con el lanzamiento de nosotros, ¿no? Pareciera que entonces los ciudadanos vamos a tener que ser, Mario, quienes salgamos a exigirle a la autoridad que vigile nuestra calle. Ahora, cuando surge un tema de estos, que no es nuevo en México, por cierto, lo vivimos, se acordarán de las grandes marchas en el sexenio de Vicente Fox, cuando estaba Andrés Manuel López Obrador de jefe de gobierno. Y luego tuvimos los grandes picos de violencia con Felipe Calderón, el punto más crítico en 2011. Luego bajó. Luego otra vez estamos en los niveles de violencia del sexenio anterior, según especialistas en la tendencia que tenemos hoy. ¿Cómo estás viendo las respuestas? ¿Quiénes están entendiendo o incluso hasta capitalizando este momento en términos de decirle a la gente, te entiendo, te escucho y estoy dando algún paso para resolverlo? Mira, yo creo que la clase política está muy lejos de este fenómeno. Por ahí vemos de repente algunas reacciones, particularmente en el Estado de México se ha tocado mucho el tema de la seguridad. En las campañas sí se convirtió en un tema público. Uno de los temas. Yo creo que el asunto es que cada vez vamos a ver más en las campañas, Mario, un tema de impunidad y corrupción como los grandes ejes.
El problema es que nuestras autoridades no tienen, valga la redundancia, la autoridad moral para decir que van a limpiar esto. ¿Por qué? Porque estamos viendo gobernadores, funcionarios federales, funcionarios municipales, estatales. Prácticamente pareciera que ser funcionario es la antesala de ser prófugo de la justicia. Y como resultado de eso, estamos viendo que en el tema electoral, la promesa que permite llegar es quién va a encarcelar a su antecesor. Sí, ¿no? exacto. Fue el discurso que vimos en Sonora, lo vimos en Veracruz, lo vimos en Chihuahua, lo vimos en Quintana Roo. Tamaulipas, y seguramente así va a estar los próximos procesos. Y el federal que viene, el 2018, de eso se va a tratar. Y 11, si no, vamos a verlo. 11 gubernaturas, ¿no? El 11 gubernaturas. Año. Entonces, ¿qué está pasando? Que estamos teniendo unas narrativas completamente, digamos, contrapuestas en todos los estados. 3 casos muy concretos para ilustrar esta diferencia de narrativas. El caso del asesinato de Lesbi Osorio, esta joven asesinada en CEU, que es revictimizada por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal de la Ciudad de México. Entonces, ¿qué pasa? Hay un discurso, no, es que ella se portaba mal, era una mala muchacha, entonces por eso le pasó esto, ¿no? Con una reacción impresionante en las redes sociales, con un muy hashtag bien. Si me matan, las mujeres como siempre poniéndonos el ejemplo, Mario, junto con otro que con el Observatorio Nacional Ciudadano, cuando da los datos de prevalencia de delincuencia, pues hashtag de México sin homicidios, o sea, empieza a crecer. Segundo dato, lo acabamos de ver en el noticiero con el tema de los guachicoleros o los chupaductos, ¿no? Es un negocio, Mario, que se le roba 46 mil millones de pesos de petróleo, de gasolina. Sí. Eso, ¿para qué sirve? Compáralo con, digamos, el monto que cuesta el ejército, ¿no? Sí. O sea, tienen mucho dinero, los hemos dejado hacer 6, 7 años lo que quieren con esos recursos. Por eso, lo que decíamos, 3 horas de combate con el ejército, pues con ese dinero pueden armarse comprar armas, para enfrentarse así. Exacto. Y lo peligroso de esto es que se está volviendo cultura, que lo estamos ilustrando. Del otro lado, pues ya está la cumbia del huachicol, el santo de los huachicoleros. O sea, aguas con que eso se te vuelva una cultura como la narcocultura del norte, porque entonces vas a ver. Y el último punto, pues el caso de Reynosa y Tamaulipas, donde pues ya hemos visto una descomposición y un nivel de violencia ya en espacios públicos, en centros comerciales, que es muy preocupante, Mario, porque nos obligan como ciudadanos a vivir como animalitos en cautiverio, ¿no? Tienes que vivir encerrado, con disminuir miedo, tus tránsitos, pasar el menos tiempo posible haciendo cálculos de riesgo público, todo el tiempo. ¿Y qué pasa ahí? Que la ciudadanía lo que dice es, hay colusión. No puedo explicarme este nivel de impunidad, que me paren las calles, que se metan a los centros comerciales. El robo a habitación. Si no está coludida la autoridad y no está coludida la policía y el sistema judicial. Entonces pareciera que los mexicanos, los ciudadanos, estamos condenados a exigirle a un gobierno, a nuestros gobiernos, que cumpla la ley. Y además, una cosa muy importante, Mario, que es con lo que quería cerrar la guerra de narrativas, yo creo que es un poco oscura, ¿no? Es que no nos acostumbremos a vivir así. Porque en el momento en que normalizamos una situación donde así se vive en México y así tienes que vivir, vigilando, mirando para atrás del hombro, comprando todo lo que puedas en materia de seguridad, ¿no? Poniendo alarmas y cámaras. El ciudadano, ¿por qué? Por la carencia del Estado de asegurar algo que es fundamental para nuestra vida. Claro, de acuerdo, no nos podemos ni debemos acostumbrar que esté ahí. Aprovecho, por cierto, para mandar un abrazo a Genaro Lozano, nuestro compañero aquí en Foro TV, que ayer estuvo también en la cobertura de todo el caso francés, muy bien, como siempre, Genaro, y que fue víctima de un allanamiento, de una entrada a su domicilio. Diría yo, un mensaje, pues ¿qué fue eso? Porque se metieron a su departamento, revolvieron todo, no se robaron nada. Y es que los periodistas son los más expuestos, digo son porque yo soy más bien un analista, pero quien recorre la calle y quien se entera de todo y luego tiene que reportarlo, luego se ve amenazado como nuestro compañero Genaro. Haya sido por razones profesionales o por crimen, lo que sea, de todos modos es preocupante y por supuesto esperamos que la autoridad atienda a ese como muchos otros casos. Pero déjame nada más recuperar esto que decías. El tema claramente de la corrupción ya está en el centro de la agenda, en los medios, en las plataformas de los partidos, también. Impunidad. Pero yo no sé si el tema de la seguridad como tal hoy estaba. No, pero yo tampoco lo veo todavía hoy como en el sexenio pasado, por ejemplo. Pareciera que se reemplazó por otros, pero hoy que volvemos a tener el mismo problema de violencia,
¿Cómo ves que puede evolucionar, que se incorporen los debates hacia el 2018? ¿Qué esperarías en ese sentido? Este tema va a evolucionar y va a crecer. Hay que tener claro una cosa que denuncia el Observatorio Nacional Ciudadano. Este año, este inicio de año, ha sido el peor en materia de delincuencia e inseguridad de las últimas 2 décadas, Mario. Entonces esto también tiene un correlato con la realidad. Si empezamos a ver lo que estamos viendo en nuestras calles, en nuestros estados, ¿no? En todo el espacio público, esto se va a colar en las elecciones y está muy unido al tema de impunidad y corrupción, ¿no? Es decir, un gobernador o un presidente municipal que recibe dinero de la delincuencia organizada, pues ayuda a que esto suba como tema porque les permite actuar con manos libres, ¿no? Y es lo que estamos viendo en un país que ya, como tú decías en alguna plática que tuvimos, esto parece ser que se convirtió de un país en un espacio de manchones donde a veces podemos circular, ¿no? Nuestro país se nos está, digamos, yendo de las manos en temas de ya no es un solo país, ¿no? Siempre hay zonas donde puedes entrar, zonas donde no puedes entrar, zonas donde puedes entrar a cierta hora, zonas donde no puedes entrar a ninguna hora, ¿no? Eso es lo que está pasando. Por supuesto. Gracias, Claudio. Muchas gracias, Mario. Gracias. Bueno, Claudio Flores, como todas las semanas, ¿tu cuenta de Twitter rápido? @Claudio Flores T. Perfecto. Claudio Flores T. Cualquier comentario, sugerencia, felicitación, por supuesto, para mi querido Claudio.